Buenos días, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a una edición más de su programa Meditando en la Palabra. Le damos gracias al Señor por su misericordia, por su bondad, por su infinita gracia, por permitirnos estar aquí para compartir con ustedes un capítulo más de la Palabra del Señor. Estamos hablando del libro de los Hechos y nos toca el capítulo 19 del libro de los Hechos. Vamos a leer la palabra del 1 al 7 y seguimos desarrollando el tema conforme a la voluntad del Señor. En este capítulo de Hechos 19, la palabra que le hemos titulado con el nombre de Cuando el Espíritu Santo hace la diferencia. Leemos en el capítulo 19, dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el Espíritu, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyó esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todo unos 12 hombres. La palabra del Señor nos dice aquí en Éfeso que vamos a mirar lo que Pablo le está diciendo a los discípulos. Y cuando el Espíritu Santo hace la diferencia, vemos que este capítulo nos está mostrando que cuando el Evangelio llega a una persona, no solo cambia sus emociones, sino también cambia su manera de vida, ¿verdad? Después de tantos peligros y de vencer muchos impedimentos, Pablo vemos que llega a Éfeso. En el tercer viaje misionero, esta era una ciudad pagana, pero él venía a predicar el evangelio y allí descubre a personas que conocían algo de Dios, pero no conocían totalmente de Dios, no estaba su fe completa, ¿verdad? No estaban viviendo a plenitud lo que Cristo había preparado para ellos. Entonces vemos que a través de este pasaje hemos desarrollado 3 puntos, que el primero, que una fe incompleta necesita ser completada por Cristo, la primera parte. Y que a través de este pasaje vemos que cuando Cristo completa nuestra fe, transforma nuestro interior y nos convierte en instrumentos de impacto para su reino, ¿verdad? Podemos ver que muchos de nosotros hoy creyentes estamos como aquellos discípulos acerca de Dios. Pero necesitamos experimentar la transformación y la diferencia que produce el Espíritu Santo, ya sea personal, espiritual o de impacto a otros. Tenemos que reconocer que cuando el Espíritu Santo de Dios hace la diferencia, una fe incompleta necesita ser completada por Cristo. Es la primera parte del 1 al 7. Pueden ustedes ir leyendo y podemos estudiar la palabra a medida que la leemos. Pablo les pregunta: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Aquellos discípulos conocían el bautismo de Juan, pero todavía no habían comprendido plenamente la obra de Jesús. La fe de ellos era sincera, pero no era completa, ¿verdad? Muchos tienen religión, tradición o conocimiento, pero aún no han permitido que Cristo gobierne completamente sus vidas o nuestras vidas, porque me incluyo. La diferencia entre una vida religiosa y una vida transformada
es la presencia activa del Espíritu Santo. No basta con conocer a Jesús. Debemos acercarnos, conocerle. No basta, ¿verdad?, con conocer acerca de Él. Muchos hablan de Jesús, acerca de Jesús y todo. Eso no basta, amigos ni hermanos. ¿Sabes qué basta? Conocerlo nosotros personalmente, de cerquita a Jesús. No basta muchas veces que asistimos a la iglesia. Debemos rendir nuestras vidas y nuestro corazón. No basta tampoco con experiencias pasadas. Yo viví esto, el Señor nos enseñó esto, se derramaba el poder del Espíritu Santo. Aún se sigue derramando porque necesitamos esa presencia, esa relación presente con Dios, no con experiencias pasadas. Cuando el Espíritu Santo llena una vida, hay una gran diferencia, porque inmediatamente la vida cambia. Cambia la manera de vivir, la manera de pensar, la forma en que creemos, y nos llama el Señor a renunciar a todo lo que ocupa ese lugar para servirle a Él con todo el poder del mundo. Porque cuando el Espíritu Santo llega, inmediatamente somos transformados. En el segundo punto, que viene del Hechos 19, del 8 al 12, nosotros vemos que necesitamos permitir que Dios transforme nuestra vida desde adentro, ¿verdad? Pablo permaneció enseñando durante 2 años en Éfeso la palabra, y dice la palabra que esto produjo raíces profundas. En Hechos 19, del 8 al 12, dice que entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y el versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. Entonces vemos que Dios transforma nuestra vida desde adentro. Primero vino la enseñanza, luego vino la transformación y después vinieron los milagros, ¿verdad? Porque Pablo permanecía enseñando, y dice que Dios, esa palabra de Pablo hizo que estos discípulos y esas personas de Éfeso tuvieran raíces profundas. Y luego el texto dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Pero observamos el orden de esos milagros, como les decía, la enseñanza, la transformación, y después es que son los milagros, porque Dios no solamente busca emociones momentáneas, Dios busca una transformación permanente de nuestro ser. El poder de Dios es una evidencia de una vida rendida a Él. El crecimiento espiritual requiere perseverancia. La transformación ocurre cuando permanecemos en la palabra, y los milagros más grandes comienzan en nuestro corazón. Quizás algunos esperan que Dios cambie sus circunstancias, ¿verdad? Mientras que Dios quiere cambiar primero nuestro carácter y nuestro corazón. Cuando Dios transforma una vida genuinamente, las tinieblas comienzan a ser confrontadas. Nosotros vemos en la palabra del Señor, como tercer punto, que tenemos que renunciar a todo lo que compite con Dios y convertirnos en un instrumento de impacto. Este es Hechos 19 del 13 al 22. Nosotros vemos aquí que los hijos de Esceva intentaron usar el nombre de Jesús sin tener relación con Él, como si fuera una fórmula mágica. Querían tener una autoridad, pero no tenían obediencia. Querían poder, pero no tenían comunión con el Señor. Y también querían resultados, pero no querían rendirse. Estaban sin rendición ante el Dios verdadero. Y el versículo 15 dice, pero respondiendo al espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo.
Pero vosotros, ¿quiénes sois? Vemos aquí, ¿verdad?, esta confrontación. ¿Quiénes sois vosotros? El resultado final fue fracaso y vergüenza de estos hombres. Les tocó huir desnudos y heridos, dice el versículo 16. Y después de este acontecimiento, muchos creyeron y confesaron sus pecados, porque ellos quemaron públicamente todos los libros de magia, todas las hechicerías y brujerías que ellos practicaban. Todo eso lo llevaron a quemar públicamente. No negociaron con el pecado, no guardaron lo que los alejaba de Dios. Ellos abandonaron todo por completo. Entonces la Escritura declara en el versículo 20, y vemos que el nombre de Jesús es glorificado. Dicen en el versículo 20 que declaran, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Con poder. Vemos que se extiende el evangelio con un poder maravilloso. Vemos que la palabra del Señor corre y prevalece. Vemos que el evangelio avanza a pasos agigantados. Pero hay algo muy importante cuando el Espíritu Santo hace la diferencia, ¿verdad? La religión se convierte en una relación. La debilidad se convierte en fortaleza y poder. Y una vida en común se convierte en un instrumento para la gloria de Dios. Hoy el Señor pregunta lo mismo que en ese tiempo preguntaba Pablo. ¿Has permitido que el Espíritu Santo gobierne la plenitud de tu vida? Porque si tenemos áreas que rendir, tenemos que entregarlas al Señor. Y si tenemos una fe superficial, hay que profundizar esa fe, dice la palabra del Señor. Y si hay cadenas, tenemos que permitir que Cristo rompa esas cadenas. Y ahí vemos los milagros tan grandes como los que hizo Pablo, hizo el Señor a través de él en Éfeso, ¿verdad? Vamos a ver que el Señor se manifiesta con un poder supremamente poderoso. Como para nosotros, como primer punto, tenemos que transformar nuestro corazón, vencer las tinieblas y nos convertiremos en una influencia para su reino. Pero hoy queríamos hacer como otra pregunta. ¿Qué cosas en tu vida ocupa un lugar que le pertenece a Dios? ¿Qué cosas en nuestra vida ocupa ese primer lugar? ¿Qué hábitos necesitamos abandonar? ¿Qué áreas necesitamos rendir completamente al Señor? Porque no podemos experimentar un avivamiento externo si no hay una consagración interna, ¿verdad? En este pasaje vemos 3 movimientos poderosos: una fe incompleta que fue completada por Cristo, una vida transformada que fueron llenas del poder de Dios y una iglesia consagrada que impactó a toda una ciudad. Y Dios sigue haciendo lo mismo porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Él quiere completar tu fe, quiere transformar tu vida y Él quiere usarte para impactar a otros. Entonces, hermanos, como para concluir, fue tan grande la influencia de Pablo en Éfeso, ¿verdad?, que el cristianismo triunfó sobre el error y la superstición. Pero Pablo, lleno de gratitud de ver que el Señor le guardó, le ayudó, porque a pesar de estar en esa ciudad pagana y llena de tantos problemas y dificultades, vemos que el Señor lo guarda y el cristianismo sigue avanzando con poder en manos de Dios. No podemos detenernos. El Señor sigue avanzando y hoy también sigue avanzando el cristianismo con poder, porque nosotros estamos en las manos del Señor y todo es posible cuando nos dejamos usar y guiar por el Espíritu Santo. Él es el que hace la diferencia en tu vida y en mi vida. Bendiciones, mis hermanos, y le damos gracias al Señor por el poderoso mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Le damos gracias al Señor por ayudarnos a transformar nuestro corazón. Le damos gracias al Señor por dejarnos usar y guiar por el Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor porque necesitamos una vida completa en Cristo Jesús. Bendiciones, mis hermanos, que el Señor les bendiga y
muchas gracias por estar aquí en este espacio de Meditando en la Palabra.